Juan 21, del 15 al 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirás a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lucas capítulo 22, como he dicho, en el versículo 54 al 62. Y dice así la palabra del Señor. Y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. La pasión de Cristo en los 4 evangelios empieza de la misma manera, con el arresto del Señor y la negación de Pedro. El ministerio de Cristo había llegado a su fin y ahora las Escrituras se cumplirían, cuando Cristo daría su vida por su pueblo. Y es este el momento quizá más importante de la historia de la humanidad. Y es en medio de este gran momento cuando la negación de Pedro tiene lugar. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿estás tú negando a Cristo de alguna manera? ¿Estás tú negándole? Vamos a ver 5 puntos. Y el primer punto es la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre. ¿Qué puede hacer el mejor hombre si Dios lo deja en sus fuerzas solo? Y es que la Biblia nos enseña que tras la caída de Adán, el hombre ha quedado en un estado de depravación total, incapaz de buscar a Dios. Tenemos varios textos: Jeremías 13:23 o Salmo 51:5. Pero es que el término nos puede confundir, ya que depravación total no significa depravación absoluta. Una persona depravada es aquella que nada de lo que hace es bueno. En cambio, depravación absoluta es la persona que expresa su depravación a la enésima potencia. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo que es la mejor manera de entender estas cosas. Cuando un niño miente, a menudo dice mentiras pequeñas, ¿verdad? Y estas mentiras podrían ser mucho peores.
Sin embargo, estas mentiras en sí mismas ya son malas. Este mentir es malo. En consecuencia, el niño es malo, pero no tan malo como podría serlo. Y Pedro, como todo hombre, había estado antes en este estado. Pero a la hora de nuestro relato, él ya había recibido luz a través de su fe en Cristo. Y Pedro en estos momentos se encontró en un momento de prueba, aun habiendo sido elegido por Cristo. Y Pedro se fió de sí mismo y cayó. Sí me gustaría leer en 1 Corintios, capítulo 10, en los versículos 12 al 13, y dice, 1 Corintios 10, versículos 12 al 13, y dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es en este relato, comparándolo con el estado del hombre natural, nos lleva a nosotros a aprender una gran lección. Y es que nuestra relación con Cristo debe ser continua, porque basados en nuestros propios esfuerzos, nada podemos hacer, caeremos. Es lo que el Señor mismo, su palabra nos dice en Juan 15:5, que nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Y es que debemos ser conscientes que el pecado es algo que mora en nosotros, aunque hemos sido cambiados por el Señor. El pecado sigue viviendo, sigue estando en nosotros. Y tenemos que tener cuidado, porque aparecerá en nuestra vida. Fue William Plumer que, hablando del cristiano y del pecado, lo comparaba con un pájaro dentro de una jaula. Y él decía que el pájaro dentro de una jaula puede comer, puede beber, puede cantar y puede malvolar de un lado al otro lado de la jaula. Ahora nunca será completamente libre y volar verdaderamente hasta que abandone la jaula. Y de la misma manera el cristiano nunca será libre del pecado hasta que la muerte lo libere. En el versículo 55 de nuestro texto podéis ver que dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Aquí en el versículo 55 se nos dice que Pedro se sentó con ellos en medio del fuego. En parte sí fue para calentarse, pero también cuando miramos en las costumbres de los judíos, en aquellos fuegos y corrillos se hablaba de lo que sucedía allí. Así que Pedro también estaba esperando saber algo más de Jesús. Ya que los cristianos debemos evitar lugares de tentación, especialmente nuestros jóvenes hoy en día, llevados a sitios de tentación. Y la invitación hecha siempre por el diablo suele ser inofensiva. Él nos lleva a su terreno donde hay pecado, fornicación, idolatría, donde él sabe que la presencia de Dios, entre comillas, no está. Y así rápidamente pasamos de bendecir a Dios en la iglesia a comportarnos vergonzosamente, siendo una verdadera vergüenza para la causa de Cristo. Que había una vez una pareja de novios y por las circunstancias de un determinado momento, el chico tenía que quedarse solo con la novia en la casa durante una temporada. Y el padre del novio, un famoso predicador, nos dice que le prohibió a su hijo ir allí. Al poco tiempo los padres de los novios se encontraron y el padre de la chica le dijo a este predicador, le dijo, ¿por qué no dejaste a tu hijo quedarse en casa con mi hija? ¿Acaso no te fías de tu propio hijo? Aquel padre le contestó, no me fío del muchacho y de su padre tampoco me fío. Y es que nuestros ojos y nuestros sentidos deben estar siempre alertas para luchar contra el pecado, venga a través del enemigo o venga a través de nosotros mismos. Segundo punto es elección incondicional. Y Pedro había sido elegido por Cristo. Y es importante ver estas cosas que pasaron en la vida de Pedro para poder entender mejor nuestra meditación. Y me gustaría leer con vosotros en Mateo, en el capítulo 4,
en los versículos 18 al 20, donde nos habla de esto. Mateo capítulo 4, en los versículos 18 al 20. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y en el versículo 20, cuando veis que pone siguieron, en el original significa seguir con obediencia, con sumisión, para mejor servicio de su Señor y mayor crecimiento espiritual. Y vemos aquí en estos versículos dos llamamientos claros. El primero dice: venid en pos de mí. Y este primer llamamiento lo tienen todos los creyentes. Aquellos que están en Cristo han venido a ese llamamiento. Han creído en Cristo como su Salvador. Han creído que Él ha pagado con su muerte en la cruz la deuda de sus pecados. Y luego tenemos este segundo llamamiento que dice: yo os haré pescadores de hombres, que se referiría al llamado de Cristo que Él hizo a sus apóstoles para predicar su palabra. Así que vemos que Pedro había sido elegido por Cristo. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que Dios llama a sus hijos. Es Dios quien nos elige a nosotros, no nosotros quien elegimos a Cristo. Y es Juan 15:16 que lo dice. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. También otro texto muy claro es Hechos 13:48, pero no lo voy a leer, lo dejo ahí para que lo podáis leer después. Y es que Dios elige a sus hijos a través de su elección incondicional. Y ahora esto no significa que nosotros podemos ir por la vida apoyándonos en nuestras propias fuerzas, haciendo realmente, como solemos decir, lo que nos da la gana. Y eso es lo que hizo Pedro aquí, cuando se acercó a estos. Pedro, por su presunción de tener una fe muy fuerte, se metió él solito en la boca del lobo y fue tentado. Y toda su fe que tenía en sí mismo se desmoronó, se cayó. Pero es importante subrayar aquí, como hemos subrayado, que Pedro tenía una fe fuerte. No era un recién convertido. Era un creyente de los más fuertes. Era uno de los que estuvo más cerca del Señor Jesús. Y esto lo que nos enseña, lo que podemos aplicar para nuestras vidas, es que debemos tratar la tentación con mucho más respeto y mucho más cuidado de lo que lo hacemos. De la misma manera, la Biblia nos describe al diablo como un león rugiente o como un hombre fuerte. En cambio, a nosotros los creyentes, ¿cómo nos describe la Biblia? Nos describe como ovejas. Y la pregunta para nosotros, si pensamos bien, es: ¿qué puede hacer una oveja frente a un león? Aún así, muchas veces seguimos queriendo vivir en el mundo. Y hubo una vez un científico que intentó hacer esto. Dijo que un león podría vivir con una oveja. Así que lo que hizo fue meter a los dos dentro de una jaula a vivir juntos. A poco tiempo, sus amigos, de empezar este experimento, le preguntaron y le dijeron: bueno, ¿qué tal va el experimento? Así que este científico le dijo: bueno, el experimento va bien, lo único es que a veces tenemos que reponer a la oveja. O sea que realmente no iba tan bien. Y es que tenemos que tener mucho cuidado de menospreciar al enemigo y a sus tretas. Como dice la Biblia, no podemos servir a dos señores. No podemos. El incansable deseo de nuestro enemigo es apartarnos de Cristo. Y sus tentaciones en nuestras vidas no son un cuento de niños, son verdad. Si supiéramos las veces que el diablo ha venido a nuestros oídos a susurrarnos cosas, realmente temblaríamos. Porque realmente estamos en medio de una guerra espiritual y debemos ser conscientes de ello. Y es que hay dos tipos de tentaciones. Y hay dos tipos de tentaciones, son las tentaciones
objetivas y las tentaciones subjetivas. Y las tentaciones objetivas son aquellas que debemos resistir. Debemos permanecer firmes ante ellas y no ceder. Y luego tenemos las tentaciones subjetivas, que son aquellas que están mezcladas con nuestros deseos y pasiones, de las cuales debemos correr y debemos huir, como hizo José, ¿verdad? ¿Os acordáis? Lo tenéis en Génesis 39:12. El mismo Pablo, enseñando al joven Timoteo como pastor, le dice: huye de las pasiones juveniles. Ahora, el Señor no nos ha dejado solo ante las tentaciones, como hemos visto en 1 Corintios. Y nos ha dado varias maneras para defendernos de estas. ¿Qué puedes hacer tú frente a las tentaciones en tu vida? En primer lugar, debemos erradicar el pecado y bajarlo y destruirlo de nuestras vidas con todas nuestras fuerzas, a aquellos límites que podamos. Debemos mantenernos puros, como hizo Job. Debemos hacer un pacto con Dios, un pacto con nuestros ojos, un pacto con nuestros cuerpos. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en Job rápidamente, en el capítulo 31. En el versículo 1, que dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es que debemos dar a Dios nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y utilizar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Ahora, Pedro no puso estos remedios. De hecho, se nos cuenta, si os acordáis, que se quedó dormido en la oración cuando el Señor le dijo que tenía que orar. Ahora, en el versículo 61, nos dice así, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y es que de los 4 relatos de la negación de Pedro, uno por cada evangelio, este detalle solo se omite aquí en Lucas. No sabemos cuántas personas había por medio, ni no sabemos cuántas personas había en la distancia, y no sabías a cuántos metros estaban separados Pedro y Jesús. Ahora, lo que deja claro el texto es que el Señor miró a Pedro, y Pedro miró al Señor. Y podemos pensar qué dura y larga tuvo que ser para Pedro esta mirada de Cristo. ¿Cuántos recuerdos tuvieron que venirle realmente a su mente? La mirada de Cristo a Pedro no fue una mirada dura y con resentimiento, sino que fue una mirada misericordiosa y compasiva. Y es que Cristo está muy vivo. Y hoy también nos está mirando. No está lejos, como muchas veces pensamos, sino que está muy cerca. Y al igual que Pedro, nos mira de una manera misericordiosa. Cuando caemos diariamente, el Señor nos mira misericordiosamente. Nosotros, pecadores, pecamos. Y el Señor, a alguien como nosotros, a alguien como tú, si has creído en Él, lo hace justo. En el versículo 22, veis que dice: pensando en esto, lloró amargamente. Y fue aquí, en este momento, cuando Pedro aprendió una gran lección. Este llorar de Pedro es una descripción clara de un verdadero arrepentimiento. Llorar amargamente. El tercer punto es expiación limitada. La historia de Cristo continúa con su sufrimiento, con su muerte y con su resurrección. Y por unos momentos parece como que la historia de Pedro se nos ha acabado aquí. Pero tenemos que ponernos en el lugar de Pedro y pensar cómo fueron para él estos 4 días que vinieron después. El Señor Jesús murió por su pueblo y Pedro era uno de sus hijos. Ahora, es muy importante también subrayar aquí por quién murió Cristo. Y es que hay algunos que dicen que Cristo murió por todo el mundo. Y es que los pasajes a que recurren a esta enseñanza son 1 Juan 2:2, cuando dice Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2 Corintios 5:14, donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, y algún pasaje más.
Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica? La respuesta bíblica es la siguiente. Es que a menudo la Biblia emplea las palabras mundo, todos, en un sentido restringido o limitado. Y es que sabemos que cada texto debe interpretarse a la luz de la Escritura y en su contexto. Por ejemplo, si un periódico nos informa de que se ha hundido un barco, pero que todos fueron rescatados, es obvio que significa que todos los que estaban en el barco fueron rescatados y no todos los que están en el mundo. Y es que lo mismo ocurre en la Biblia, y si queréis verlo, podéis verlo, por ejemplo, cuando Lucas informa en Lucas 2:3 que César mandó a todo el mundo que se empadronara. Es evidente que todos no son todos, porque los japoneses, los egipcios no se empadronaron. Y luego, si vamos a las mismas palabras del Señor Jesús, dice en Juan 12:32, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y es evidente que de nuevo, todos no son todos, porque millones de paganos ni siquiera han oído hablar de Jesús. En vez de haber sido atraídos hacia Él, le han rechazado. El significado bíblico es que todos los elegidos serán atraídos a Él. Ese es el significado bíblico. Si esto no fuera como así, estos pasajes estarían en contradicción con la misma Biblia cuando leemos en Juan 10:15 que Cristo entrega su vida por sus ovejas. O Efesios 5:25-27, cuando Pablo está amonestando a los esposos de la iglesia en Éfeso a que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es la iglesia, su pueblo, por quien Cristo se entregó, no por el mundo. Y es que tú tienes que salir de aquí en esta tarde con una cosa muy clara. Y es que si tú no has dado tu corazón a Cristo, el sacrificio de Cristo no vale nada para ti. Si tú realmente no has dado tu vida a Cristo, sigues teniendo una gran deuda. Sigues teniendo la deuda de tu pecado delante de los ojos de Dios. Por esta misma razón es por la que el Señor no deja a Pedro. Porque Pedro sí era un verdadero creyente y Cristo murió por él. Y aquí vemos la misericordia del Señor, que aun en medio de estos acontecimientos, cuando hemos dicho que pasaron, que seguramente fueron los más importantes de la humanidad, en las que pasaron cosas que ni siquiera conocemos y ni siquiera comprendemos, es en este momento más importante. Aun así el Señor recordó a Pedro y a través de los ángeles y las mujeres les envía un mensaje. Y eso, si venís conmigo, lo podemos ver en Marcos 16. Marcos 16, en los versículos 6 y 7. Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis como os dijo. Y vemos aquí que los ángeles en la palabra de Dios siempre no han llegado ni se han manifestado y han dicho lo que ellos pensaban, sino que ellos siempre han dicho lo que Dios les ha ordenado. Ni una palabra más, ni una coma más. El cuarto punto es gracia irresistible. De que la gracia irresistible de Dios es la que hace la diferencia en cada alma. Y ya hablamos de esta gracia la semana pasada. Y Pedro, aquel que había dicho frases célebres como, tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ahora, en este momento de la tentación, no solamente niega, sino que además jura no conocer a Cristo. Y es que comparando a Pedro en estos dos diferentes comportamientos parece que son dos diferentes hombres, cuando en realidad son el mismo hombre. Del que debemos aprender
que no son nuestras propias fuerzas, nuestra religiosidad, nuestra iglesia, nuestros campamentos, nuestras salidas. Es solo Cristo el único que cambia vidas. Y es su gracia la que transforma al hombre en una nueva criatura. Como nos dice en 2 Corintios. La gracia es un favor no merecido. Irresistible significa que Dios, a través de su Espíritu Santo, transforma las almas, haciendo buenos los que antes eran malos. Pedro había gozado y experimentado esta gracia irresistible. Pero cuando se olvidó de ello y se fió de sí mismo, de lo que sabía, del tiempo que llevaba con el Señor, ¿qué es lo que le pasó? Es que cayó. Y esto está aquí para enseñarnos a nosotros de nuestra necesidad continua de Cristo en nuestras vidas. El último punto es perseverancia de los santos. Podemos preguntarnos, ¿aprendió Pedro la lección? Bueno, la respuesta es que sí. Ahora, la verdadera causa por la que tanto Pedro como cualquier cristiano persevera es la fe. La continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón continúa hasta llegar a ser completa. Los creyentes continúan firmes hasta el fin, debido a que Dios nunca abandona su gracia. La Biblia nos enseña esto a través de doctrinas. El pacto de redención, que fue el pacto que hizo Dios Padre con su Hijo. Dios le da a su Hijo un pueblo como recompensa por la obediencia y sufrimientos de éste. Y esta recompensa fue dada desde la eternidad y no se dejó sujeta a ninguna voluntad de ningún hombre. Porque Dios no traiciona sus promesas. Así que los que estamos en Cristo formamos parte de su recompensa. Y nada puede separarnos de Él. Y hay un texto que sí me gustaría leer, que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis, que está en Romanos 8. Si venís conmigo podemos leerlo juntos, en los versículos 38 y 39. Estoy seguro que lo conocéis. Romanos 8, 38, 39. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, la historia de la negación de Pedro es interrumpida con un desenlace final. El Señor fue crucificado y resucitó al tercer día. Y ahora sí me gustaría que vayamos a Juan, finalmente, cuando hemos leído en Juan 21, y vamos a analizar allí este final. Y leemos en el versículo 15 de Juan 21. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor se dirige a Pedro en este versículo 15 y 3 veces le hace la misma pregunta, ¿me amas? Y hemos de notar que Jesús primeramente se dirige a Pedro por su antiguo nombre, Simón, hijo de Jonás. ¿Y por qué hizo esto? Y es que el Señor le estaba recordando a Pedro su estado natural y pecador. ¿Me amas? El Señor no le preguntó a Pedro, ¿por qué me negaste? El Señor no le echaba nada en cara, como solemos decir a Pedro. ¿Amas tú realmente a Cristo? Si examinas tu vida, tus pensamientos, tus hechos, tus palabras, puedes ver tu estado natural.
Y es solo cuando nosotros nos examinamos en nuestras vidas, a través de las Escrituras, que vemos realmente lo lejos, que vemos realmente la diferencia que hay entre Dios y nosotros. En la respuesta de Pedro vemos que realmente él aprendió la lección, porque ya no había presunción. Antes él afirmaba en otros textos, en otros sitios, él decía: yo no te negaré, moriré contigo, si es preciso, aunque estos se vayan. Ahora, primeramente instruido por su triste experiencia, desconfiando de sí mismo, apela a aquel único, quien conoce su corazón y puede juzgar su amor, al Señor Jesús. Tú sabes que te ama. El Señor le pregunta por segunda vez: ¿me amas? Y Pedro en su respuesta emplea un término que significa, en el original, el afecto del corazón, un sentimiento puramente hermano, no osando afirmar que amaba más que nadie. Su caída y arrepentimiento han producido la humildad. Y esto para nosotros debe ser importante. ¿Dónde está nuestra humildad? Creo que hice esta referencia la semana pasada cuando Hugh Latimer hablaba de nuestro orgullo, que decía que el orgullo es como nuestra ropa interior. Es lo primero que nos ponemos y lo último que nos quitamos. El Señor en su primera respuesta utiliza corderos y no ovejas, como en la segunda y la tercera respuesta. El Señor, al utilizar el término corderos, lo que nos está revelando aquí es gran ternura, un corazón conmovido ante aquellos pequeños o débiles discípulos, los que, como el mismo Pedro, como nosotros mismos, estamos expuestos a caer. Versículo 16, el Señor por segunda vez le responde a Pedro: pastorea mis ovejas. Y este verbo en el pastorear, en el original, es el mismo que se utiliza en Hechos 20-28. Y es que además el Señor estaba rehabilitando de una manera personal a Pedro una vez más. La tercera respuesta de Jesús: apacienta mis ovejas. Esta apacienta expresa toda la acción del pastor, que alimenta, vigila y conduce su ganado. Además, la palabra amor, y esto sí es importante, tenía dos significados especiales en cuanto a su fuerza. En las dos primeras preguntas de Jesús a Pedro, la palabra amor que utilizó Jesús es usada en su nivel más fuerte. Realmente el Señor le dijo: ¿me amas? En cambio, Pedro, en sus dos primeras respuestas, él responde con el término más débil de la palabra amor. Podríamos decir, sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto, te tengo cariño. Ni siquiera se atrevía a decir que amaba a Cristo. La tercera pregunta que Cristo le hace a Pedro: es ahora el Señor el que utiliza este término débil de la palabra. Y le dice: ¿realmente me tienes afecto? En Romanos 5, 21, leemos: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí vemos que gracia reina sobre justicia. Y es que 3 veces Pedro negó a Cristo. Y ahora el Señor cambió las prioridades en el amor de Pedro. Y ahora gracia estaba en primer lugar. Los errores que cometió Pedro fueron varios y tenemos que aplicar estos errores a nuestras vidas. El primer paso en falso que Pedro cometió fue su orgullo y su confianza en sí mismo. El segundo fue la falta de oración. Cuando Jesús le pidió oración, como hemos dicho, Pedro se quedó dormido. El tercer paso fue la indecisión. Cuando los enemigos de Cristo vinieron a Pedro, primero luchó, luego salió huyendo y luego volvió y le siguió. El cuarto error fueron las malas compañías. El quinto paso en falso fue el miedo a lo que podían hacer si le descubrieran de que él era realmente un discípulo de Cristo. Y de todo esto aprendemos que es Dios quien produce el hacer y el querer
nosotros por su buena voluntad. Y es que tú como creyente, si estás aquí en esta mañana, debes estar vigilante. Y en el momento que detectes algo erróneo en tu vida, debes ir a Dios y confesarlo. El pecado sin confesión se va haciendo cada vez más grande. Por eso es importante que reconozcamos, examinemos nuestras vidas. Si es necesario que examines tu vida delante de los ojos de Dios. Es que no tenemos que pensar que somos más maravillosos aquellos que hemos creído en Cristo que aquellos que están caminando por la calle, porque realmente no lo somos. No lo somos. Lo que somos somos privilegiados. Porque sin haber nada absolutamente en nosotros, sin haber nada absolutamente en ti, quien quiera que seas, Cristo te rescató. Y es interesante notar que Lucas en el 24:34 y 1 Corintios 15:5 nos dice que Cristo apareció privadamente y primeramente a Pedro. No lo vamos a leer por el tiempo. Y finalmente en los versículos 18 y 19 hay diferentes interpretaciones sobre si estos versículos hablaban de la crucifixión de Pedro o no. Y lo que queda claro es que esta misma frase que se dice dando a entender de qué muerte iba a morir, es usada dos veces en este Evangelio de Juan, en el capítulo 12:33 y en el 18:32. Y aquí en estas ocasiones se aplica a la muerte de Jesús y el contexto muestra que se trata claramente de su muerte sobre la cruz. Tertuliano, Orígenes y Eusebio afirman en sus escritos que Pedro fue crucificado. Ahora, de cualquier manera, sin entrar en debate, la manera ideal, general, es que Pedro sufriría martirio por amor a su maestro. El Señor sabe lo que hay en tu vida. Él te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Sabe cuáles son tus debilidades, conoce tu poca fe, sabe todos los pecados que cometes contra Él, de una manera consciente y de una manera inconsciente. El Señor sabe los pensamientos que pasan por tu cabeza. Como dice la Escritura, no hay cosa creada, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero es que en el versículo 19 de este Juan 21, cuando vemos que Cristo, aun conociendo todo lo malo que había en Pedro, le dice una palabra que realmente cambia su vida. Y esta es la gracia y la misericordia de Dios. El Señor le dice a Pedro, sígueme. Cristo no dejó a Pedro en este estado de ánimo, no lo dejó en este estado de derrota. Él le dice a Pedro, como te está diciendo a ti en esta mañana, sígueme. Amigos, hermanos, no nos rindamos en esta vida ante nuestra incapacidad o ante el enemigo, porque si realmente confiamos en Dios, todavía queda camino para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Hebreos 10:18 es un texto que realmente nos debe animar cuando Él dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo no solo perdonó la ofensa de Pedro, sino que la olvidó. Y eso es lo que Él hace con nuestros pecados. Miqueas 7:19 es otro texto que dice, volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Si tú estás aquí en esta mañana y no quieres o no has querido en tu vida seguir a Cristo, ¿eres tú consciente realmente de esta necesidad? El Evangelio es una realidad y una necesidad para ti.
Y es que si nos damos cuenta, en 10 segundos pasan muchas cosas. Fijaos que en 10 segundos, que se cuentan muy rápido, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparentemente no ha pasado nada, ni siquiera nadie ha ido al servicio. 9 millones de personas mueren en este planeta cada año. Y eso quiere decir que en estos 10 segundos que hemos contado, alrededor de 30 almas han pasado a la eternidad. La pregunta de tu vida y la pregunta que tú tienes que hacerte hoy en esta mañana es: ¿dónde estás tú? Y es que es una pregunta que es casi la primera que encontramos en la Biblia, lo podéis ver en Génesis 9. Es que millones de personas han muerto desde el principio del mundo, de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Y Dios no cambia, Él sigue preguntando a cada alma esta misma pregunta. Y quizás podemos pensar o podemos preguntarnos: ¿es que acaso Dios no vio a la serpiente entrar en el huerto? ¿Es que acaso Dios no vio a la serpiente tentando a Eva? ¿Es que acaso Dios no vio a Adán y a Eva caer y desobedecer? Lo que Dios hizo es que Dios le dio a Adán la misma oportunidad que Dios te está dando a ti en esta mañana. Esa oportunidad es que lo que el Señor quiere es que tú confieses tu pecado. Y es que más tarde o más temprano todos tendremos que contestar esta pregunta delante de Él. Todos. Tendremos que contestar esta pregunta de Él cara a cara. Y Él no te va a preguntar, lo que Él te va a preguntar, ¿dónde estás tú? Adán y Eva, cada uno puso sus excusas, pero nada le valieron. En aquel día no te valdrá decir: mira, que yo pensaba, que tú pensabas, o es que me pasó esto, o es que me hicieron lo otro, o es que soy amigo de... Es que solo Cristo es la llave a la eternidad. No hay otra llave. En Mateo 4:17, fijaos en las palabras del Señor Jesús, que fueron las primeras palabras y son significativas por lo que Él dijo en su ministerio. Y dijo, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus pecados y sigue a Cristo realmente. Amén. Vamos a orar. Hasta aquí. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque podemos venir en esta mañana con libertad. Podemos escuchar tu palabra y escuchar tu voz, Señor. Señor, te pedimos perdón por las innumerables veces que caemos. Las innumerables veces que, sin darnos cuenta, muchas veces, Señor, te negamos. Pero, Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu mirada compasiva, como hemos visto aquí. Porque tú, Señor, nos dices: sígueme. Señor, ayuda a cada alma que está aquí en esta tarde a poder seguirte, Señor, incluso con nuestras imperfecciones, a poder, Señor, buscar tu gloria en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a tener esta realidad en nuestros corazones. Te pedimos perdón porque ni siquiera podemos entender esta gracia, este amor que tú has derramado por nosotros. Pero, Señor, te queremos dar gracias por ello, Señor. Gracias por rescatarnos a seres como nosotros. Es solo, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Jesús, a través de tu sangre, quien podemos ser limpios delante de tu presencia. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.